La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado luego por el propio Foucault como etapa arqueológica, en el sentido de la tarea asumida por las obras de este período de excavar capas, al modo de los arqueólogos, para estudiar los modos históricos de configuración de determinadas espesuras discursivas, de determinados objetos de análisis. Así, en Las palabras y las cosas, por ejemplo, estudia de esta manera cómo se constituyeron, entre el siglo XVII y el XIX, los saberes de la vida, del lenguaje y del trabajo, o sea, la biología, la lingüística y la economía política. Analiza allí, además, el surgimiento en la cultura europea de las ciencias sociales a partir de determinadas prácticas sociales y discursivas. A partir de 1969 y hasta principios de los años 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Foucault dice que él hace ontología de los sujetos, pero se trata de una ontología histórica que estudia cómo venimos a ser nosotros mismos. Trabaja, por eso, con materiales históricos, con archivos, con documentos, con legajos, con estadísticas. Analiza épocas, instituciones y normas, y se interesa por averiguar cómo ellas modifican y constituyen a los individuos que viven en determinadas sociedades. Porque las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, con modos de imaginación, con modos de producción de discursos, que inciden en los individuos, pero siempre de modo histórico. No se trata solo de dudar de los objetos de nuestro conocimiento, sino que hay que poner en tela de juicio al sujeto mismo, del que hay que eliminar todo rastro de trascendencia para poder considerar las múltiples perspectivas que combaten en cada caso, en cada experiencia. Si en las obras del período arqueológico el problema de las verdades se encontraba en primer término, luego en el período genealógico, la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Tal preocupación por el poder no es ajena a las circunstancias vividas en 1968 durante esa importante rebelión popular antiautoritaria conocida como el Mayo francés. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber, primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. En estos textos, Foucault piensa el poder como una trama extendida a través de toda la sociedad. No se trata, pues, de la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren, sino que el poder nos involucra a todos y que, si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. Esta reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de formar una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas, prácticas que surgen desde las prácticas sociales mismas, que son comunitarias, que excluyen tanto la idea de una vanguardia iluminada que intenta imponer su ideología, como la de una receta a aplicar a la totalidad del fenómeno social. De lo que se trata es, pues,
de buscar un tipo de militancia que encare necesidades y problemas concretos sin enamorarse del poder o de la lucha por el poder, porque lo importante no es intentar conquistar el poder, sino establecer la pura posibilidad de la resistencia. En este sentido, un ejemplo de micropolítica lo constituyó la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Foucault se puso allí al servicio de los frentes de resistencia carcelarios, que denunciaban las condiciones inhumanas del régimen penitenciario francés, y lo hizo no como un guía, sino como alguien que simplemente participaba de las luchas que otros habían emprendido. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético, que pretende pensar la constitución del sujeto ético, político y estético en el análisis de ciertas prácticas subjetivantes, de ciertas miradas sobre sí, mediante las que el individuo se relaciona consigo mismo. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y El cuidado o la inquietud de sí. En su tercera época, Foucault comienza a reflexionar de modo muy particular sobre la ética. Su pregunta es entonces, ¿cómo me constituyo como sujeto ético, como agente moral? Acomete esta pregunta en los últimos volúmenes de su Historia de la Sexualidad. En realidad la obra estaba prevista en 4 volúmenes, pero el cuarto no llegó a publicarse. Foucault falleció el 25 de junio de 1984, víctima de SIDA, antes de terminar de corregir ese cuarto tomo, que por lo tanto quedó inédito. Los escritos de Foucault han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. En particular, llamó la atención sobre las construcciones sociales de las identidades, o sea, los modos de subjetivación, que siguen siendo ejes del debate social y político contemporáneo.